Si pueden cerrar sus ojos y elevar su corazón hacia Dios y decirle gracias, Señor, por este día de vida que usted nos ha dado. Gracias también por la oportunidad de poder congregarnos y venir a hacer este memorial, Señor, en recordatorio, no olvidando, Señor, el gran sacrificio que usted hizo por la raza humana, incluyéndonos a nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo en esta tarde sea con nosotros. Le rogamos que abra nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, y que podamos recordar, Señor, y valorar o revalorar, Señor, ese gran sacrificio de amor profundo que usted hizo por nosotros, abriendo esa ruta de salvación, Señor, de reconciliación y de santificación. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues pueden tomar asiento, hermanos. Pues este día es muy importante para nosotros como creyentes. Estamos recordando lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo a base de una crucificación. Entonces, ya muchos de ustedes y nosotros hemos visto y sabemos de este evento. Es un evento mundial, es conocido mundialmente este evento, y lo hemos visto por medio de documentales, en películas, lo hemos extraído de las escrituras, que eso sería lo mejor que podríamos hacer, sacarlo de la enseñanza original, ¿verdad? Pero ya la mayoría de todos sabemos el proceso que llevó a nuestro Señor Jesucristo a entregar su vida en la cruz. Entonces, lo vamos a recordar hoy. No vamos a profundizar en gran manera por el tiempo, pero lo que Dios ha puesto en mi corazón es ponerlo un poquito en un contexto más amplio, ¿sí? Para poder entender el gran sacrificio, porque a veces no valoramos a veces en todo lo que vale es esta gran expresión de nuestro Señor por nosotros. A veces lo tomamos muy a la ligera, y yo creo que a lo mejor sería tiempo para revalorar esta situación y poner este evento en un lugar especial en nuestro corazón, que sea de agradecimiento continuo. Pero vamos a ver, hermanos, algunas cosas antes de entrar de lleno a lo que fue la ruta, ¿sí?, de la vía dolorosa que llevó a nuestro Señor Jesucristo a morir colgado en un madero. Entonces, antes de eso, lo que nosotros estamos hoy recordando es un gran sacrificio, un sacrificio perfecto, porque se necesitaba alguien perfecto que cumpliera todos los requisitos que el Padre Celestial requería para poder reconciliar lo que se había perdido. Entonces, nadie en la raza humana podía cumplir esos requisitos, nadie en realidad. Pero había muchos avisos en el Nuevo Testamento de que vendría algún día alguien que sí podía cumplir eso, y son muy claros y muy evidentes, y los vamos a repasar poquito. Pero en base a los sacrificios, también en los tiempos antiguos se efectuaban ritos de sacrificios. Entonces vamos a repasar nada más algunos, nada más para ponerlo en el contexto y podamos nosotros valorar, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente en su objetivo y lo que Él estaba definiéndose a lograr con ese sacrificio. Entonces me tomé la molestia de poner algo en contexto para que ustedes tengan algo más amplio cuando se hable de un sacrificio, del sacrificio de Cristo, para que sepan ustedes que anteriormente también había ciertos tipos de sacrificio, y vamos a ver esa diferencia que había entre uno y otro. En los tiempos antiguos tenemos dos tipos de sacrificios: los sacrificios cruentos. La palabra cruentos viene de sangre, de sangrientos, que era en base a la sangre. Y la sangre va a jugar un papel primordial en estos sacrificios, y en la sangre de Cristo mayormente, ¿sí? Los sacrificios cruentos, o la palabra corbán en hebreo, eran aquellos sacrificios en los cuales, hermanos, se tenía que presentar un sustituto por el ser humano. En este caso era un becerro, un cabrito, un animal sin mancha, que no tuviera ningún defecto, ¿sí? Y en el caso de la gente humilde, que no completaba, vamos a decir así,
para un animal de estas características, se le permitía llevar unas tórtolas o palomas, ¿sí? Estos son los sacrificios cruentos. En este tipo de sacrificios podemos contar 5. No vamos a ahondar en ellos porque no quiero perder tiempo, nada más quiero ponerlo en el contexto. Pero tenemos el primero, es holocausto, lo que sube al cielo en forma de humo. El sacrificio de paz, la forma más antigua de sacrificar. Sacrificio propiciatorio o por el pecado, sacrificio que desempeñaba la función más importante en la expiación de todos los pecados por el pueblo completo. Sacrificio por la culpa o de reparación. Este se presentaba por el mal cometido por una persona por ignorancia, ¿sí? Y tenemos por último el sacrificio por la culpa, algo semejante al anterior. Este se presentaba por el mal cometido a sabiendas, cuando sabías que estabas haciendo algo incorrecto. Para los que les gusta tomar notas y les gusta ampliar un poco más el horizonte en cuestiones de la escritura, pues pueden tomar notas de este tipo de sacrificios. Pero hay un común denominador en todos estos sacrificios. Tenías que presentar un sustituto por el ser humano, en este caso era un animal, ¿sí? El cual se sacrificaba. Había un mediador que era el sumo sacerdote y la sangre se apartaba. La sangre estamos diciendo que es algo muy importante, ¿sí? Por eso tenemos aquí los elementos expuestos. Es algo simbólico del jugo de uva, simbolizando la sangre del nuevo pacto. Mario habló el miércoles pasado en un estudio muy bonito y muy provechoso acerca de los pactos, acerca de el simbolismo del pan y el vino, ¿sí? Entonces tenía que presentarse de esa forma. Y es importante que lo entendamos así, porque había una característica en todos estos sacrificios, que se tenía que presentar un animal así, tenía que apartarse la sangre, pero no era una acción para siempre. Era algo que se tenía que volver a hacer, tenías que volver a repetir, era algo periódico. Entonces, ahí pues ya notamos cierta diferencia o una gran diferencia con el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, porque el de Él fue de una vez y para siempre. Entonces tenemos esa forma de sacrificios. Tenemos los sacrificios incruentos, son aquellos que no son a base de la sangre. Y tenemos 2, yo traigo 2 aquí apuntados, y es la ofrenda vegetal, por los granos de los cuales se extraía la masa, ¿sí? Y lo tenemos en el Antiguo Testamento muchas veces. Y la ofrenda del incienso. Esto del incienso es algo interesante, hecho de madera de acacia, cubierto de oro. Se encendía 2 veces al día y tenía que mantenerse encendido. Estos son tipos de sacrificio en el Antiguo Testamento. El sacrificio de Cristo puso fin a todos estos tipos de sacrificios, a sacrificios sangrientos, ¿sí? Cristo, en su sacrificio perfecto, ya no es necesario estar observando este tipo de sacrificios. Pero aunque ustedes no lo crean, aún en nuestra era común hay personas que siguen tratando de observar este tipo de rituales y menospreciando, creo yo, el sacrificio que Cristo hizo cuando dijo que todo estaba consumado. Ya no había necesidad de este tipo de cosas. En el Nuevo Testamento señala detalladamente lo provisorio e imperfecto de estos sacrificios. Aunque eran requeridos, tenían mucho de imperfección. Y hay 2 razones, traigo yo aquí. Una, la sangre de becerros o machos cabríos no podía purificar perfectamente. En este caso solo se hacía memoria de los pecados. Hebreos 9:12 y 10:3, si está tomando por ahí nota. No vamos a ir a esos versículos porque sería mucho perder tiempo. Y también era imperfecto por el hecho de que el sumo sacerdote mismo tenía que ofrecer también el sacrificio por él mismo, por sus pecados, antes de ofrecer por los pecados de otras personas, ¿sí? Entonces ahí notamos la imperfección y lo que hacía falta. Pero ya dijimos que en el Antiguo Testamento siempre había un señalamiento continuo a que un día vendría alguien que sí pondría un sacrificio perfecto y que ya no sería continuo. Tendría una sola vez y para siempre. Toda posibilidad para redimirse a sí mismo queda excluida, según si vemos aquí, hermanos. El oficio sacerdotal puso fin a todas las imperfecciones sacrificiales antiguas con su muerte.
Así que los sacrificios esos ya no fueron necesarios. Ahora, hermanos, hay un versículo que sí quiero que lean, y si van yendo ahí, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Si puedes, Chava, si me puedes ayudar a leer por ahí. Hebreos 10, 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ok, aquí en el libro de los Hebreos nos está diciendo claramente que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Ya no hay necesidad, hermanos, ¿sí?, de estar sacrificando animales o aves. Solo tenemos que ejercer fe en el acto mismo que Cristo hizo. Así es de que ya no tenemos por qué observar ese tipo de sacrificios, ni hacerlos, ni tampoco permitir que alguien nos obligue a llevarlos a cabo. Así es de que, porque la Escritura es clara al respecto. La palabra santificado quiere decir lo que es apartado o separado o consagrado a Dios. Muchas veces la palabra santo se nos hace muy fuerte a nosotros. En el libro de Romanos dice llamados a ser santos, ¿sí? Decimos, bueno, pues a lo mejor sí es un proceso, algún día llegaremos a ser, pero en realidad se le agregó algo ahí porque es pesada la palabra. Si usted le dice a una persona que no conoce de las Escrituras, pues yo soy santo, pues creo que vas a tener que soportar alguna burla o algo por el estilo. Pero hay que entender que la palabra santo es apartado, separado para el Señor. Y todos los que vinimos, sea de la extracción que sea, social o educativa, que vinimos a los pies de Cristo y reconocemos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que murió por nosotros y que resucitó al tercer día, seremos salvos, ¿sí? Y pasamos a tener esta característica de santos, así como si es como lo dice la Escritura. Entonces, pero es pesadita la palabra, pero tenemos que entender que así es. A este sustituto Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es lo que tenemos que hacer nosotros, depositar nuestra fe en el acto que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, hermano. Quise poner este tipo de sacrificios en perspectiva de ustedes antes, porque es necesario entender el tipo de sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aboliendo por completo todo lo que había en el pasado. Para nosotros los creyentes ya no es necesario estar observando todo este tipo de cosas. Ya podemos ir directamente y confiadamente de todo corazón y aceptar el regalo que nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Él pagó con su propia vida un precio y tendió ese puente de reconciliación que nos separaba antes. Antes estábamos perdidos espiritualmente hablando, ¿sí? Por la falla de Adán en el principio, dice que el pecado entró y la muerte reinó, pero por la muerte del segundo Adán, en este caso nuestro Señor Jesucristo, la vida reinará. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar de esta gran oportunidad. Mientras tengamos vida y mientras nuestro Señor nos permita seguir respirando, podemos aprovechar esta gran oportunidad. Pero muchas veces la dejamos muy a la deriva. Entonces, ahí están los tipos de sacrificio del Antiguo Testamento. Ya no surten efecto en nosotros porque Cristo acabó con ese tipo de sacrificios, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar un recorrido por el que nuestro Señor sufrió y pasó, pero es necesario conocer los modos y las herramientas de tortura en las cuales Él fue. Tenemos aquí en el respaldo unas cruces, pero no era nada más la única cruz que existía. En este caso, indagando un poquito en la historia, dice que la cruz es un palo vertical que lo para usted así y lo mete en un orificio profundo de tal manera que pueda sostener un cuerpo más o menos de 2,5 metros. Y muchas veces se dejaba permanentemente en el lugar ahí donde eran ejecutados las personas que eran sentenciadas a muerte. Tenemos en las pantallas algo así, mire, nada más lo que es un madero. Ese es un tipo de madero que se usaba en aquel tiempo. El palo transversal o patibulum era el palo que iba atravesado, ¿sí? Muchas veces el puro madero se usaba también para
encaminar a las personas sentenciadas por la ruta dolorosa hasta fuera de la ciudad, en el Gólgota o la Calavera, para ejecutarlos ahí. Muchas veces era nada más el puro madero así. Pero en este tipo es llamado como un instrumento de muerte, inspirado en la antigua costumbre de empalamiento. Empalamiento, que quiere decir fijar a un madero a algo, en este caso a un sentenciado, ¿sí? Dice que la palabra griega staurus, cruz, significa palo o estaca vertical, inventada posiblemente por los persas o fenicios. La usaron los griegos y cartagineses, pero mayormente, hermanos, los romanos. Para los que les está tocando estar en la escuela bíblica, algún día van a estar por ahí en el libro de Daniel y van a ver las características de los romanos acerca de la conquista y la tortura. Es tremendo, porque aquí ellos le agregaron a este tipo de enjuiciamiento, le agregaron ciertos tipos de tortura que vamos a ver ahorita. Ahora, tenemos 4 tipos de empalamiento. Chava me puso el primero ahí, que es la cruz simplex o un palo vertical. La segunda es la cruz comisa o llamada de San Antonio, que tenía la forma de una T mayúscula, así como lo pueden ver ahí. La tercera era la cruz imisa, es la que el palo vertical sobresale sobre el horizontal. Y según la historia y las escrituras, hermanos, esta fue la cruz en que Jesús murió. El argumento de referencia en los evangelios es al título que llevaba sobre la cabeza. Y ya hay un gran debate al respecto aquí, hermanos, porque es importante que nosotros escudriñemos la escritura y le pidamos al Señor que nos dé el entendimiento, porque hay denominaciones por ahí religiosas que están peleados completamente con la palabra cruz. La niegan rotundamente. Y lo único que hacen es mencionar el madero. Y pasan por alto ciertas referencias en que era inevitable pensar que tenía que llevar un patíbulo o palo atravesado. Entonces, por eso es importante escudriñar las escrituras, y podemos respaldarlo con una escritura, Mateo 27:37, cuando tenga chancita por ahí, si lo quieren buscar o si lo quieren leer, chava. Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ok, para poner esa insignia, a fuerza tenía que haber llevado este madero transversal, ¿verdad? Entonces, es una forma, inevitablemente, pero muchas denominaciones tratan de evitar eso, pues, porque tienen otro tipo de doctrina, tal vez. Entonces, es necesario. La última cruz es una en forma de X, no sé si la puedes mostrar ahí, chava. Esta cruz no tiene forma de comprobar, o por lo menos lo que yo pude investigar no tiene comprobación. Las otras 3 sí hay forma de comprobarlas, pero esta no. Es donde aparece una persona fijada de brazos arriba y con las piernas abajo a las maderas, pero esa no hay forma de comprobarlo. Dice, para los escritores romanos, hermanos, la crucifixión era el suplicio más cruel y horroroso de todos. Inclusive para la misma gente romano tenía ese pensar de ese tipo de tortura. Siempre ha sido un pleito, la verdad. Nunca se ha acabado, inclusive aquí en México siempre es un pleito entre las autoridades y derechos humanos acerca de la tortura. Sí, eso nunca ha pasado, la verdad. Y nosotros mismos como moradores de aquí a veces nos espantamos de los tipos de tortura. ¿Sí? Dice, se aplicaba generalmente a esclavos y a libres no romanos por crímenes como robo, homicidios, traición o sedición. La palabra sedición viene de una persona que se levanta contra las autoridades, un levantamiento contra las autoridades. Y ninguna de estas características, queridos hermanos, encajaba en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no había cometido ninguna de estas cosas por las cuales le iban a imputar ahorita. Pero sin embargo, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Después de haber sido condenado, el reo se sufría los azotes prescritos, lo que a veces producía la muerte. Si no morían ahí, se les imponía el patíbulum. O sea, muchas veces ya Cristóbal, cuando dio los estudios acerca de los evangelios, siempre hacía énfasis en la forma cruel en que se azotaba, en la herramienta, esa herramienta hecha de metal con hueso y cuero, que te pegaba y te aflojaba la carne y de regreso se traía el pedazo. Muchas personas
sentenciadas morían ahí mismo en los azotes, no soportaban. Pero nuestro Señor Jesucristo soportó eso y más, porque así tenía que suceder, la verdad. Pero muchos morían ahí. Los que no morían se les imponía el madero atravesado y se les llevaba por las calles, humillándolos, vituperándolos, hasta fuera de la ciudad. Iban custodiados siempre por algunos soldados romanos, con el nombre y el delito escritos, hermanos. Era algo muy humillante, porque tenías que llevar la tabla con lo que habías hecho. Y hay que estar entendidos en este asunto, hermanos, para poder valorar en realidad lo que nuestro Señor hizo. Porque cuando uno es culpable de algo, pues dice, bueno, me están castigando, y aunque me pongan de lo que hice, es que sí lo hice. En realidad sí lo hice, me están exhibiendo, pero sí lo hice. Pero nada más imagínese usted, o pónganse en su lugar por un momento, aunque sea en la imaginación, que a usted lo lleven humillándolo por la calle, desnudo prácticamente, con una tabla, con un delito que usted no cometió. Debe de ser algo muy frustrante. En el caso de nuestro Señor Jesucristo debió haber sido más pesado, porque había sido golpeado en la casa de sus amigos. ¿Sí? La gente estudiada de aquellos tiempos, que conocían de la Escritura, que conocían de las profecías, que tenían que haberlo estado esperando, porque conocían de los tiempos. La ceguera espiritual hizo presa de ellos, el corazón se les endureció, y tenían su salvación pues a menos de medio metro cuando Caifás lo estaba encarando, pero aún así no la miraron. ¿Sí? Y me imagino que antes que el dolor físico, nuestro Señor iba sufriendo el dolor, lo que era en la persona, de recibir ese tipo de afrentas en la casa de sus amigos. Luego, una afrenta mayor, el haber sido traicionado por uno de sus íntimos, de su círculo íntimo, en este caso Judas Iscariote. Entonces me imagino que después sufrió el dolor físico, pero antes me imagino que sufrió muchísimo por haber sido traicionado de esa manera. Entonces, dice, cuando los evangelistas, estaba revisando ahí, cuando ellos mencionan escuetamente de que a Cristo lo crucificaron, no ahondan tanto, porque era un hecho muy conocido. Era una forma de ejecutar muy conocida, se conocía bastante bien. En el lugar de la ejecución, el reo era desnudado por los soldados, y sus prendas se las jugaban, vamos a decir, como en juegos de azar. ¿Sí? Esto lo tenemos registrado en el Salmo 22, 18, no vamos a ir para allá. Luego de verle atado o clavado, en este caso, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado, dice que lo levantaban de la madera y lo dejaban caer ahí, nada más para que se puedan imaginar ustedes, clavado, flagelado, y todavía caer de golpe ahí. Me imagino que ha de haber sido un dolor muy feo, la verdad. Dice, los judíos acostumbraban a ofrecer al crucificado una bebida narcótica para aliviar el sufrimiento, bebida que nuestro Señor Jesús rechazó, también cumpliendo otra profecía. El crucificado moría, hermanos, lentamente, casi siempre al segundo día, o a veces hasta el octavo día. Nada más para que se den una idea de lo doloroso que era ese tipo de tormento. Estar ahí colgado hasta por 8 días, no me lo puedo ni imaginar, la verdad. Todo deshidratado, todo asoleado, no, ya con enfermedades de tétano en las heridas. Era algo tremendo. Pero en el caso de nuestro Señor no sucedió así, hermanos, porque tenemos que entender que nuestro Señor es soberano. Él tiene todo bajo control, y Él sabía exactamente cómo debía de suceder todo esto. Porque paradójicamente, fíjense, los religiosos lo estaban culpando de cosas que no tenían sentido. Cuando lo culparon ya de muerte, fue por una blasfemia, porque dicen, se está haciendo semejante a Dios, cuando dijo él, yo soy, haciendo referencia a una escritura del Antiguo Testamento, cuando la zarza ardiendo en el desierto le hizo una ordenanza a Moisés, y Moisés le dijo, pero ¿de quién les digo que voy? ¿De qué parte de quién? Dice, del yo soy. Y cuando dice eso, entonces cuando lo condenan a muerte. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en esa escena de estar colgado ahí, no pasan ni 4 o 5 días, no pasa nada de eso, hermanos, ¿sí? Sino que como se estaba celebrando y a punto de celebrar la fiesta, la Pascua, pues no podían tolerar tener unos colgados ahí.
para que todo fluyera bonito, vamos a decir así. Fíjense nada más, estaban crucificando al Mesías, pero eso sí, no podían ver esos cuerpos ahí. Qué cosa tan rara, ¿verdad? No sé, no, es entendible a veces, ¿sí? Como Mario decía acerca de la expresión de Judas, una expresión cínica, acerca de que seré yo o soy yo. Pero aquí tenemos otra expresión cínica también de los fariseos, acerca de no contaminarse al entrar al atrio cuando estaban juzgando a Jesús, para no contaminarse. Porque iban a celebrar la Pascua. Si estaban ahí enfrente de la Pascua original. Pero bueno, a veces la ceguera espiritual hace ese tipo de cosas. Entonces, dice, el exceso de sangre en el corazón debido a la obstrucción, esto ya lo he explicado muchas veces, Cristóbal, combinado con la fiebre traumática y el agotamiento, mataba a las víctimas. Para acelerar la muerte de un crucificado se le quebraban sus piernas con un martillo, costumbre llamada crurifragium, antes de traspasarlo con una espada o con una lanza, cosa que tampoco sucedió con nuestro Señor Jesucristo, porque se tenía que cumplir la Escritura, como estaba profetizado, ¿sí? Que a nadie, a ningún colgado así, se le podía quebrar las piernas, en otro contexto. Pero tenemos puesto en este contexto lo que son los sacrificios y los tipos de tortura. Nada más para que se den ustedes una idea de lo que vamos a hablar, de lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. ¿Sí? ¿Y por qué quise hacer este comentario o esta introducción antes de entrar ya de lleno a lo que fue el hecho en sí de la crucifixión? Porque es importante que nosotros le demos ese valor que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros estemos al 100% seguro, sin ninguna pizca de duda acerca de lo que ahí pasó y el motivo del cual, por qué pasó, ¿sí? Para que no nos dé pie tampoco a dudar ni siquiera de una palabra de la Escritura, ¿sí? Entonces es importante ponerlo en ese contexto. Ahora sí, vamos a entrar a lo que fue la vía dolorosa, y le voy a estar pidiendo a Chava si me puedes ayudar a leer, porque aquí el espacio se me hace poquito para tener la escritura y el libro. Pero antes de entrar a esta ruta, quiero pues dialogar con ustedes acerca de que para llegar a este momento pasaron muchas otras cosas antes. Lo primero es que fue profetizado que alguien iba a pagar un precio. Si podemos leer ahí, chavas, vamos a estar en el libro de Isaías, vamos a revisar 4 pasajes rápido. Isaías 9, 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ok, dice que no habrá siempre tinieblas, hermanos. Estaba siendo profetizado muchísimos años antes la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí mismo en ese capítulo, Chava, versículos 6 y 7. Y quiero que pongan mucha atención en este versículo, porque es importante para todos nosotros como creyentes que subrayen sus escrituras este versículo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, en este versículo yo quisiera que le pusiera a usted, como usted acostumbre a marcar su escritura, porque aquí se nos dice que un niño os será nacido, y se está haciendo referencia exclusivamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de un milagro, por medio de una mujer en virginidad. Ok, una mujer, por cierto, queridos hermanos, que no todo el tiempo fue virgen, como algunas afirman, con una afirmación que dice la siempre inmaculada, algo así, ¿sí? Porque María, como todos sabemos, se casó con José y tuvo más hijos, ¿sí? Pero aquí se le dan ciertos títulos a este niño, y es en lo que yo quisiera que ustedes pusieran un poquito de atención, porque uno de los títulos dice que será Dios fuerte.
¿Cómo dice ahí, chava, por favor? En los títulos nada más. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí lo dice claramente y no aquí. Hay pasajes en la escritura en que uno tiene que ponerse en oración, tiene que buscar la ayuda de nuestro Señor continuamente para poder entender, pero esto está demasiado claro. Porque hay por ahí quienes enseñan que Jesucristo es el primer ser creado. Y aquí dice que Él es Dios, claramente. Sí, entonces por eso dije que lo subrayen ese versículo. ¿Ok? Isaías 7:14, chava. Ahí mismo en ese libro, un poquito para atrás. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok. Para los que gustan apuntar, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y está haciendo otra referencia a Jesucristo en su deidad, hermanos. De su deidad, porque mucha gente duda de la deidad de Cristo. Y es necesario que vaya quedando claro este punto para nosotros como creyentes. Es necesario para que no nos confunda por ahí algún viento de doctrina. Entonces, Isaías 53:3, este es un pasaje muy importante para lo que vamos a estar platicando ahorita, hermanos. Si puedes, chava, ayudarme con él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ok, este versículo en especial, hermanos, hace un énfasis claro a lo que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Porque dice el 53:3, dice despreciado y desechado, ¿sí? El Evangelio de San Juan nos dice que a los suyos vino, hablando del verbo encarnado. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, dice más a tarde, para que no haya duda, dice fue hecho carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Y que nosotros sepamos, el único verbo que ha sido encarnado ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, hablando de que muchos no le recibieron. Dice, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Así es de que esto fue en aquellos tiempos, hermanos, pero Dios fue ayer, es hoy y será mañana. Así de que lo mismo aplica para hoy en este tiempo. Ahorita mismo mucha gente le da la espalda, no quiere saber nada de Dios. Muchas veces las riquezas, que no tiene nada de malo tener riquezas si Dios es el punto de partida, o tener una profesión si Dios es el punto de partida. Pero muchas veces todos esos conocimientos llevan a la persona a tener un sentido de superiores, vamos a decir así, de proveerse a ellos mismos, que no tienen una necesidad de Dios. Y verdaderamente todos como seres humanos tenemos una necesidad de Dios. Todos algún día, si es que nuestro Señor no nos arrebata antes, como está escrito, algún día vamos a morir, hermanos. Y verdaderamente es una tristeza que muramos separados de Dios. Ahorita con este hecho de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el puente de salvación, la oportunidad para que nosotros el día de mañana, porque nadie lo tiene seguro el día de mañana, nadie. El día de mañana llegará tal vez, pero quién sabe, para uno o para otro. Pero cuando tenemos la oportunidad y cuando todavía respiramos, podemos aprovechar esa oportunidad. Pero aquí dice en Isaías 53:3 que fue desechado, hermanos, por muchos. Varón de dolores, y vamos a ver cuántos dolores padeció nuestro Señor, ¿sí? Lo quise poner en ese contexto, quise mirar esos versículos, hermanos, porque es importante que ustedes sepan, para que agarren toda la idea, todo lo que es. Siguiente punto, chava, en los evangelios viene marcado, yo nada más voy a estar pidiendo leer uno solo, por falta de tiempo. Jesús mismo anuncia su muerte, empezando ya con este proceso. Mateo 16:21, chava, si puede leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando nuestro Señor hablaba de estas cosas, ni los discípulos mismos que andaban con Él entendían lo que Él les estaba diciendo. Sí, de hecho, esta fue una de las cosas por las cuales fue juzgado, porque buscaban testimonios falsos y todos se caían porque no tenían peso. Es
como cuando alguien lleva un caso judicial, un abogado, y no tiene pruebas ni nada, se le cae el caso, vamos a decir así. Así a los falsos, estos religiosos, se les caían todos los casos contra nuestro Señor Jesucristo. No tenía peso, la verdad. Pero tanto le buscaron y le escarbaron, como dice el dicho, hasta que encontraron un testimonio falso acerca de esto, de que dijo: este edificio, lo ven, destruidlo, y yo, que fue hecho de manos, dice, y yo lo edificaré en 3 días. ¿Sí? Nadie entendió en realidad lo que nuestro Señor estaba queriendo decir, pero nosotros sabemos que se refería a su cuerpo, pues, a su vida que iba a ser entregada y resucitar al 3er día, como va a ser el domingo que vamos a tener esta celebración de resurrección. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor empieza a anunciar su viaje a Jerusalén, donde iba a ser, pues, enjuiciado por los propios religiosos, en realidad, por quienes conocían de las Escrituras. Es algo paradójico, la verdad, algo inentendible a veces para nosotros. Dice, ¿cómo es posible, verdad? A veces yo cuando estoy preparando un estudio, a veces también me pongo a pensar, digo, ¿cómo es posible? Estaba leyendo yo que Daniel se dio cuenta que iba a terminar la cautividad porque estaba leyendo al profeta Jeremías. Y yo dije, mira, que un hombre bien de constante de la Escritura, estaba en la oración y en la Escritura y se dio cuenta. Y estos religiosos sabían. Por eso nuestro Señor dijo, ay de ti, que no entendiste el día de tu visitación. Porque estaban bien claros los tiempos. Cristóbal y yo, que hemos tenido la oportunidad de enseñar el libro de Daniel, hay una profecía de las 70 semanas donde desde la salida de la orden en Nehemías, por ahí, recorriendo los años en que en la profecía de las 70 semanas dice ahí, cae exactamente en el estudio. No sé quién lo dio el domingo pasado, la entrada triunfal, cuando dice que entrarás en un pollino y Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, todo ese tipo de cosas estaban profetizadas. Pero la ceguera espiritual, hermanos, a veces nosotros también queremos compartir con alguien la palabra de Dios y se nos hace increíble que algo tan hermoso, algo tan beneficioso para uno, haya quien no la quiere escuchar. Pero así son las cosas. Entonces Jesús anuncia aquí su muerte. El siguiente punto, chava, es el complot, la maquinación, el plan para matar a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, 1 y 6, 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían el pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Pues, ¿cómo nos iban a alegrar, hermanos, estos hombres? Habían buscado de 1,000 formas la forma de enjuiciarlo y no habían logrado. Pero el maligno muchas veces va a golpear el cuerpo de nuestro Señor en lo íntimo, en el círculo. Por eso muchas veces hacemos énfasis en cuidar mucho nuestra congregación, cuidar esos vientos de doctrina que a veces se filtran a nuestra congregación y nosotros no podemos detectar en la entrada quién trae pensamientos diferentes a lo que la Escritura dice. Y a veces, como dice la Escritura, son lobos vestidos de piel de oveja. Nosotros nos alegramos cuando alguien viene y nuestro deseo es que venga hambriento de encontrarse con Dios, de escuchar de la palabra, de apoderarse de lo que Dios ofrece. Pero muchas veces no tenemos una máquina de rayos X para poder detectar los pensamientos o las cosas que trae cada quien en su mente. Y nosotros le damos entrada. Y muchas veces, primero se porta muy bien, hace cosas muy bonitas, se ofrece para ayudar, pero dijo Santiago, por sus frutos os conoceréis. ¿Sí? Tarde que temprano va a salir a la luz la verdadera intención. ¿Sí? Y aquí en este caso, hermanos, fíjense nada más, uno de los apóstoles, uno de los 12 del círculo íntimo de nuestro Señor fue el que, y en este pasaje que leyó Chava, hermanos, aquí encuentran la forma de poder empezar a enjuiciarlo, y es por medio de uno de su círculo íntimo, que tiene este primer acercamiento, hermanos, con ellos, y le dice, bueno,
Yo podría, tal vez, si llegamos a un arreglo. Me imagino cuando alguien está maquinando algo, alguien se está corrompiendo, es algo tan triste. Cuando una persona se corrompe, es algo muy, muy triste. Y tan triste que Judas, después de que nuestro Señor Jesucristo fue prendido y fue pasado por todas estas cuestiones, terminó quitándose la vida él mismo. Entonces, pues qué triste que sucedan este tipo de cosas. En el siguiente punto, chava, vamos ahí mismo en el libro de Mateo, el primer evangelio, la traición por parte de Judas. Si podemos leer capítulo 26, versículo 14 y 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí en este pasaje, hermanos, ya no es nada más un acercamiento, ya es un trato. Ya le llegaron al precio, fijaron un precio y quedaron de acuerdo. Y Judas, que conocía todos los movimientos de nuestro Señor, empezó a buscar la oportunidad donde no hubiera tanta gente, porque era lo que le daba miedo a los religiosos y fariseos, prenderlo donde hubiera gente que venía siguiendo a Cristo, pues, porque se les hacía peligroso. Querían prenderlo en lo solo, donde no hubiera riesgo. Y para eso le pagaron a Judas, por eso lo corrompieron, le llegaron al precio ahí por unas cuantas monedas de plata y convinieron y quedaron en ese trato. El siguiente paso, hermanos, es cuando Jesús ora en el jardín de Getsemaní. Y es algo muy importante ver este pasaje. Si podemos leer, chava, en Marcos capítulo 14, versículo 34 al 36. En la mayoría de los evangelios viene referenciado toda la vía dolorosa y la crucifixión, pero por falta de tiempo nada más vamos a estar escudriñando un versículo de cada evangelio. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Exactamente, estaba diciendo: hágase tu voluntad, no la mía. Pero fue un momento muy difícil para nuestro Señor, hermanos, porque ya venía arrastrando él, pues el hecho de ser enjuiciado, vamos a decir, reiteradamente con falsedades. Y en este momento era un preámbulo ya a entrar de lleno a lo que fue la vía dolorosa, el martirio de pagar con su vida finalmente en el Gólgota o en el lugar de la calavera. Era un preámbulo ya, y dice que estaba tan angustiado que llegó un momento en que los vasos sanguíneos que tenemos en esta parte de nuestra cabeza, científicamente comprobado, era tanta la presión que dice que prácticamente explotaron y empezó a sudar sangre, hermanos. Eso científicamente está comprobado que puede suceder cuando llegas a un grado de tensión. Y está aquí en un dilema tratando diciendo si hubiera otra forma de hacerlo, pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, podemos ver aquí a nuestro Señor orando de una forma pues angustiosa, en preámbulo, porque Él sabía lo que había de suceder. Ahora, su arresto, chava, y vamos a leer ahí mismo en el libro de Marcos, en el mismo capítulo, pero versículo 43 al 46. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Pues fíjese nada más, a veces cuando estamos leyendo estos pasajes, no sé si alguna vez usted ha sido traicionado por algún amigo o alguien al que usted le tenía mucha confianza, en cualquiera de las circunstancias.
es un sentimiento encontrado, muy difícil, cuando alguien en el que depositas tu confianza te traiciona. Y en este caso, Judas estaba entregando a nuestro Señor ya prácticamente ahí. Ahora, Pedro, que acompañaba a nuestro Señor ahí, lo hemos visto que muchas veces tenía reacciones así medio incontrolables. Le cortó de una cuchillada una extremidad a uno de los que pretendían prender a nuestro Señor. Pero nuestro Señor en esta venida, hermanos, venía como un cordero manso, en humildad. Cuando estudiamos las Escrituras, la segunda venida será muy diferente. Entonces vendrá, como decimos coloquialmente, como el mero mero, y hará justicia tremenda. Ya no vendrá como este cordero manso que están aquí insultando, vituperando. Ya no, hermano, ya no vendrá en esa forma. Pero en este caso así tenía que ser. Tanto es así que él tomó la extremidad de la persona y se la volvió a pegar. Y me imagino, no puedo ni siquiera imaginar el asombro de toda la turba ahí cuando ven un milagro ahí en ese preciso momento. No sé si algunos de los que iban en la turba se habrán echado para atrás en ese momento al ver esa acción, pero créanme que cuando una persona es agitadora, en este caso los sumos sacerdotes, los principales, estaban agitando al pueblo, ya los traían convencidos de ejecutar a nuestro Señor. Y es tremendo cuando una persona empieza a levantar falsos en contra de otra y levanta una serie de voluntades con él. Es algo muy, muy, muy difícil de entender, la verdad. Ahora, en el siguiente punto, Chava, Jesús juzgado e interrogado por el concilio. Y vamos a leer ahí mismo en Marcos, en el mismo capítulo, pero versículos 53 al 55, por favor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Ok. Dice aquí, hermanos, que Jesús es juzgado por los principales de ahí, por Caifás, que era el sumo sacerdote, y le empiezan a imputar una serie de delitos que en realidad nuestro Señor no había cometido verdaderamente. Y es la verdad frustrante que te estén imputando cosas que tú pues no eras parte de ellas en realidad. O sea, puras falsedades. Pero llega un momento en que sí encuentran, ¿no? Y quiero nada más leer, Chava, en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Exactamente, aquí todo quedaba en familia, ¿verdad? Entre suegro y yerno estaban ajusticiando a nuestro Señor. Pues tenemos este pasaje ahí donde le están buscando la forma de encontrarle un delito, porque todos los que anteriormente le habían imputado se les caían, no tenían peso para lograr el propósito que verdaderamente traían en sus corazones, que era el de matar a nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente lo encuentran, hermanos, cuando le preguntan: ¿eres tú el Hijo del Divino? Y dice: yo soy. Entonces Caifás le dice: pues blasfemia, ¿verdad? Y la blasfemia era una causal de muerte. Entonces ahí es donde encuentran la forma de cómo matarlo. Luego lo llevan, ya cuando encuentran la forma, ellos no lo pueden matar, pero lo llevan ante las autoridades romanas, lo llevan ante el gobernador Pilato. Y vamos a ver esos pasajes en Juan capítulo 18, versículo 28 al 40. Si podemos leerlo así rapidito. Juan Llevaron 18. a Jesús de casa de Caifás al pretorio,
Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dado a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Aquí, hermanos, quiero que pongan mucha atención en este intercambio de palabras entre nuestro Señor y Pilato. Porque tenemos a unos religiosos tratando de que Pilato diera la orden de muerte acerca de él. Pero es bien interesante porque Pilato le hace una pregunta y nuestro Señor le contesta con otra pregunta. Yo no sé qué pasaría entre Pilato y nuestro Señor al estar frente a frente y mirarse a los ojos, pero aquí, en base a los pasajes aquí, tal pareciera que Pilato está tratando de saber cosas y cosas de nuestro Señor. Y nuestro Señor parece ser aquí como si lo estuviera pues evangelizando prácticamente. Y voy a leerlo, miren. Dice así: entonces Pilato, primeramente podemos ver a Pilato, hermanos, que buscaba cualquier oportunidad, estaba echando mano de todos los recursos que como gobernador tenía a la mano para soltarlo. Es increíble, la verdad, que las personas que deberían haberlo conocido estaban buscando su muerte, y las personas que no sabían de él estaba interesado en saber de él y estaba buscando la forma, echaba mano de un recurso y de otro. Decía: pues, ¿de qué lo acusan? Pues de esto. No hay causal. Pues no encuentro nada mal en él. Y al último echa mano de un recurso que creo yo que era el último y no podía fallar. Y era intercambiar, era una costumbre en aquellos tiempos, soltar a un reo. Tal vez podríamos decir el menos culpable dentro de los culpables, pero en este caso nuestro Señor no tenía ninguna culpa. Así de que yo pienso que Pilato pensó que ahí no le iba a fallar para soltar a nuestro Señor, y ofrece, pero la respuesta de los religiosos fue muy diferente. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Mire qué contradicción, qué cinismo. Para no contaminarse porque iban a celebrar la Pascua. Dice: y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Pues obviamente nuestro Señor no era ningún malhechor. O sea, lo habían llevado ahí con puras acusaciones falsas. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos?
Esta es una pregunta directa hacia él. ¿Eres tú rey de los judíos? Y nuestro Señor le responde con otra pregunta. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho? Yo pienso que como que le quería extraer una declaración o algo por el estilo ahí. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esa sería la pregunta para nosotros, hermanos, si estamos oyendo la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que así sea. Pero aquí tenemos a un hombre con autoridad, hermanos, tratando de soltar a un reo. Creo que no era muy común eso, la verdad. Creo que cada vez que le llevaban a un sentenciado a Pilato, ya era nada más para dar la orden de ejecutarlo. Pero en este caso algo especial pasó, hermano. Luego, Pilato, hermanos, se da cuenta en el transcurso de esta plática, se da cuenta que ya que no encuentra la forma, utilizando el recurso de intercambiarlo por un malhechor, le falla ese recurso que yo creo que era infalible. Se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo es Galileo, de la región de Galilea, de los gentiles. Y, vamos a decir, encuentra la oportunidad de tal vez de zafarse del caso dado que Herodes también se encontraba por esos rumbos y Galilea era de aquella jurisdicción, se lo manda a Herodes. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo y se estaban pasando la pelota, vamos a decir así, uno al otro, y nadie de las autoridades lo quería ejecutar. Los que lo querían ejecutar eran el propio pueblo judío. Era algo raro, la verdad. Llevado ante Herodes por ser de la jurisdicción de Galilea. Lucas 23, 6 al 12, chavas, si podemos leer. Lucas, o si yo lo encuentro primero. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba hacerle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Ya no lo estaban acusando nada más así, leve, sino que lo estaban acusando, pero repetidamente, así como con coraje, efectivamente. Herodes hace escarnio de nuestro Señor Jesucristo y lo devuelve a Pilato otra vez. Y ahí están pasándose la bolita unos a otros y Pilato no le queda otro más de que sentenciarlo a muerte. Como dice en el libro de Mateo, chava, 27, versículo 15 al 31. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros.
Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hasta ahí, chava. Miren, hermanos, aquí sucedió algo muy difícil a veces de entender, porque el gobernador ya no tenía forma de soltarlo, ya había agotado todos los recursos a su mano para soltar a nuestro Señor Jesucristo. Aun sin embargo, la multitud seguía gritando acerca de crucificarle, y realmente en ese tiempo, no sé si ustedes han leído las escrituras al respecto, en ese tiempo había miles y miles de personas congregadas en una ciudad, pues relativamente para la cantidad de gente, pequeña. Entonces las autoridades romanas no eran suficientes para contener un levantamiento si eso hubiese sucedido. Por eso cuando ve que no lo logra y que la gente está más enardecida, termina por ceder y enjuiciar a nuestro Señor Jesucristo y condenarlo a muerte. A pesar de que su esposa viene y le dice que en sueños ha sido perturbada por este hombre. Yo no sé lo que sucedió, la verdad, entre ellos, pero algo tuvo que haber sucedido que pasaron estas cosas raras. Ahora, las gentes, cuando Pilato se lava las manos, ellos dicen que la sangre de este caiga sobre nosotros. O sea, es algo tremendo, la verdad, echarse una maldición a cuestas así tan grande, pero estaban tan cegados que ya no distinguían, yo creo, la verdad. Era peligrosísimo eso que hicieron de echarse encima esa maldición, y terminan por empezar la vía dolorosa. Aquí tenemos la corona. Si podemos ver, tiene unas espinas bien picudas. Son hechas de una rama que en mi tierra se da también, una rama de esas que nosotros le llamamos guinolo en Sinaloa. Pero son unas espinotas, pero bien tremendas. ¿Se puede imaginar usted una corona de ese calibre metida a la fuerza en la cabeza? Para empezar, ya era un tormento tremendo que le metieron eso. Y empiezan los latigazos ahí. Y empieza el camino de sufrimiento de nuestro Señor rumbo al Gólgota, donde iba a ser colgado. Esa es lo que nosotros llamamos la vía dolorosa. Pero todos estos pasos tuvieron que suceder para que llegara hasta el lugar final, donde nuestro Señor Jesucristo hizo una expresión al terminar ahí, cuando expiró, dijo: consumado es. Ya todo está hecho. Y vamos a terminar con eso, donde Jesús es crucificado. Lucas capítulo 23, 26, 23 al 26, capítulo 23 de Lucas. 23. Ajá. Mas ellos instaban a grandes voces, diciendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Hasta ahí, chava. Cuando llevan a nuestro Señor al Gólgota, hermanos, y lo fijan ahí, cosas interesantes pasan ahí, porque nuestro Señor tiene a un malhechor a un lado y tiene a otro malhechor al otro lado, colgados por delitos que ellos sí habían cometido. Y pasa algo ahí que a veces no podemos comprender, porque tal vez nuestra mente es limitada, porque uno de los malhechores sigue todavía burlándose de Cristo, y el otro lo increpa y le dice: oye, nosotros merecemos lo que nos están haciendo, pero él ninguna culpa tiene. Y voltea y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nuestro Señor voltea y le dice: de verdad te digo
que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y verdaderamente a veces podemos aprovechar el último suspiro de nuestra vida para reconciliarnos con nuestro Señor. No es lo más aconsejable, pero lo más aconsejable sería que pues nos rindiéramos a nuestro Señor antes para hacerle de más utilidad. Pero en este caso este malhechor aprovechó su último minuto de vida, y lo que aquí podemos entender con esta expresión es que nadie, por más malhechor que sea, está tan lejos donde el brazo de nuestro Señor no lo pueda alcanzar verdaderamente. Entonces tenemos ahí la terminación de toda esta vía dolorosa, donde nuestro Señor exclama, consumado es. Dice que hubo truenos, relámpagos, se oscureció y el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, esa es en síntesis, hermanos, la crucifixión de nuestro Señor, el sacrificio que Él hizo. Muchas veces es tremendo verlo en películas porque es muy duro, es muy crudo, pero así pasó. Tenemos varias explicaciones, ya no vamos a verlas a detalle por el tiempo, pero así rápidamente podría decirle la importancia que tiene la crucifixión, hermanos, para el ser humano, para usted y para mí, la importancia que tiene este hecho. La crucifixión en varios pasajes representa todo el mensaje de salvación por medio de Cristo. 1 Corintios 1:8. También a los griegos les parecía una locura que el Mesías hubiera muerto de esta manera, hermanos. En la 1 Corintios 1:23. Y a mucha gente le parecería una locura, hermanos. Pero para nosotros no es una locura, la verdad. Aprovechar nosotros este puente de salvación que Cristo tendió, vivir de la forma que Él nos demanda, aunque vaya en contra de todos los rudimentos de este mundo, de todas las cosas que en este mundo se practican, a veces muy malas, y el hecho de nosotros obedecer a nuestro Señor, vamos en contra. Muchas veces somos víctimas de escarnios por parte de la gente, y a veces pudiera parecer una locura, pero la verdad que, pues qué bendita locura poder vivir como nuestro Señor nos está demandando. También dice, los cristianos, sin embargo, veían en la crucifixión su salvación. 1 Corintios 2:2. Cristo, al llevar nuestros pecados en la cruz, nos dio vida. 1 Pedro 2:24-25. Cristo sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba. Son puras cosas, hermano. Estoy mencionando cosas las cuales nosotros podemos aprovechar de este sacrificio que nuestro Señor hizo. Sí, cosas que nosotros ya no tenemos que pasar, la verdad. Cristo sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba. Su muerte en la cruz efectuó la reconciliación con Dios, así como también la reconciliación entre judíos y gentiles. Entonces, hermanos, son cosas que nosotros podemos aprovechar. Lo dijimos al principio. Este gesto de amor de nuestro Señor, este sacrificio, tenía un motivo, y era que nosotros pudiéramos aprovechar todas estas ventajas que Él nos ofrece. La oportunidad está expuesta, es gratuitamente, la gracia de Dios es un regalo. No hay nada que podamos hacer en lo humano para alcanzar la salvación. Ya todo está hecho. El cristiano no debe pelear por la victoria, sino desde la victoria que nuestro Señor ya ganó. Entonces, podemos aprovechar ejerciendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ojalá que ustedes, cuando tengan tiempo de analizar, podamos hacer un alto en el camino cada quien en individual y ver si nosotros estamos dignificando este hecho de nuestro Señor, si lo estamos atesorando, lo estamos aquilatando en todo lo que vale, porque ya pudimos ver todo lo que Él padeció. Un hombre sin mancha, sin culpa, inocente, morir de esta forma. A veces nosotros decimos, no es posible que haya sido así, pero así fue, pues. O no lo entendemos nosotros que haya tenido que padecer todo esto, pero así fue, para darnos esa salvación, esa santificación, la justicia que nosotros requerimos para poder alcanzar esa reconciliación con el Padre Celestial. Entonces, ojalá que nosotros pudiéramos hacer un alto en el camino, y de aquí en adelante, cada vez que veamos los emblemas expuestos, vengamos con ese corazón agradecido nosotros, memorizando, recordando todos estos pasajes que hemos estado leyendo. Ojalá.
Aquí tenemos los emblemas expuestos. Nosotros hacemos cada mes, un miércoles de cada mes, tomamos los elementos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a llevar a cabo ahorita. Nada más acompañen, por favor, si pueden ponerse de pie en una oración para despedir este servicio y para dar paso a tomar la Santa Comunión. Señor, le damos gracias, Señor, por permitirnos poder revisar, Señor, todos estos hechos, Padre. Le pedimos que nos permita poder entender, Señor, el valor de su sacrificio y poder, Señor, ir en pos de Él, Señor, para que haya valido la pena, Señor. Rogamos, Señor, que a través de nuestra vida usted se manifieste, Señor, que podamos tener el valor de compartir este sacrificio por nosotros. Le damos gracias por permitir congregarnos esta noche, por recordar, Señor, cada vez que recordamos, estamos recordando su gran sacrificio, ese gran paso de amor que usted dio por nosotros. Lo único que podemos hacer es decir gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.